Muchas bendiciones a todos los hermanos de la emisora Radial Semilla de Reino, la radio que une a los ministerios. En estos precisos momentos vamos a estar continuando con Marcos verso a verso. Estamos por el capítulo 6 del libro de Marcos. Nos quedan aproximadamente de 9 a 10 capítulos porque vamos a estar hablando acerca. Próximamente vamos a estar tocando el discipulado de la fiesta y quiero terminar Marcos verso a verso. Pero hoy, sin más preámbulos, vamos entonces a estar hablando sobre varias cositas interesantes que quiero tomar, ¿verdad? Tomar en cuenta. Así que suscríbete al canal de YouTube Restaurando el Diseño Profético y suscríbete también a la emisora de la radio. Es importante, vamos a estar predicando bajo el tema enviados, milagros y rechazo, esperando, ¿verdad? En el Padre Celestial, que esta palabra sea de gran edificación a las vidas. Estamos haciendo lo posible por llevar el mensaje de la palabra, así que bendiciones, ¿verdad? A cada persona que se vaya a conectar y a cada persona que vaya a ver el video. Bueno, vamos primero a leer los primeros 6 versículos del libro de Marcos y luego vamos a ir explicando. Marcos capítulo 6, vamos a buscar aquí Marcos 6. En Marcos 6 lo voy a estar leyendo desde la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas dice, él se marchó de allí y llegó a su pueblo y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que le escuchaban se asombraban, diciendo, ¿dónde obtuvo este tales cosas y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judá y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él, y Yeshua les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos, sobre los cuales puso sus manos y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Pero fíjate que vemos aquí que Yeshua estaba en Nazaret, donde enseña sabiduría, pero lo desprecian por su origen. Y el primer punto que quiero tocar es que Yeshua tenía los 7 espíritus de Isaías 11. Léase, yo te invito a que puedas leer Isaías 11, y uno de ellos era el de sabiduría. Entonces, había una reacción del pueblo donde estaban incrédulos. Había una incredulidad de los que lo conocieron de niño. Y a veces el mayor rechazo viene de los más cercanos. Entonces, fíjate que el precio del conocimiento cercano, muchos de los que más nos conocen, sea familia, amigo, vecino, son los primeros en desacreditar el llamado que Dios puso en nuestras vidas. Tal vez porque conocen nuestro pasado, o saben nuestra historia, o saben nuestras debilidades humanas, pero el hecho de que nos conozcan, el hecho de que nos conozcan no significa que
comprendan lo que Dios está haciendo en nosotros. Entonces, vemos que Yeshua también fue rechazado. Yeshua experimentó el rechazo y prácticamente fue de lo suyo. Entonces, vemos que cuando dice no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, lo que está diciendo es que Yeshua regresa a Nazaret, su pueblo natal, en vez de ser recibido con gozo, es rechazado. A pesar de su sabia enseñanza y milagro, la gente lo menosprecia por conocer su origen humano. Entonces, para hacerle una breve explicación, Yeshua usa un proverbio popular para expresar una verdad profunda. Los profetas, mayordomos y siervos de Dios muchas veces son rechazados por los que más los conocen. ¿Y por qué? Porque las personas se acostumbran a lo común y ya no valoran lo extraordinario. La familiaridad muchas veces impide la fe y las expectativas humanas ciegan esa visión espiritual. O sea que, en otras palabras, el orgullo y la incredulidad bloquean la honra y bloquean la bendición, porque, por ejemplo, otros ejemplos de las escrituras, vemos a José, que fue rechazado por sus hermanos, pero más tarde fue exaltado en Egipto, que de hecho cada viernes estamos estudiando las parashá en nuestro canal de YouTube. Y estamos haciendo una serie acerca en el altar y vamos a estar hablando, a comenzar la historia de José. Nos quedan aproximadamente como unas 12 para culminar el Génesis. Y vamos a estar tocando la vida de José. Entonces, David fue menospreciado por su familia cuando Samuel llegó a ungir y Jeremías fue perseguido por su propio pueblo por anunciar la verdad. El apóstol Pablo fue perseguido por los judíos, su propia nación, y Yeshua fue crucificado, ¿verdad? Por los líderes religiosos, por, por las personas, ¿verdad? Por los líderes. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Que la honra no se busca, se refleja con tu testimonio. Y a veces serás más escuchado por extraños que por los tuyos, y eso duele, pero no estás solo. Ahora, no es que duela en sí que te lastime, sino que a veces no, queremos que los de nosotros nos comiencen a escuchar y puedan escuchar la palabra del Altísimo. Entonces, por eso cuando vamos a Juan 15:20 dice, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Entonces no nos podemos detener porque los cercanos no crean en nosotros, porque Yeshua no dejó de cumplir su propósito por el rechazo de Nazaret. Entonces, si Yeshua no lo hizo, ¿por qué nosotros lo tenemos que hacer? Entonces, eh, vemos aquí, ¿verdad? Que cuando predicamos a los más cercanos y no responden, puede molestar un poco, pero eso no debe detenernos. Yeshua no se quedó allí. Recorría las aldeas de alrededor enseñando. Y el evangelio está siguiendo, ¿verdad? El evangelio sigue. Incluso si en casa no te escuchan, tu testimonio puede ser una semilla que aún no ha germinado. Entonces, eh, vemos aquí en los versos 7 al 13. Marcos 6, 7 al 13 dice, entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias, no llevéis dos túnicas. Les dijo, y donde quiera que entréis en una casa,
quedaos allí hasta que salgáis de la población y en cualquier lugar que no os reciban ni os escuchen. Al salir de allí, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, predicaban que todos se arrepintieran y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces, acá entonces entramos a la comisión de los 12, donde vemos que Jesús envía de dos en dos autoridad para sanar y echar fuera demonios, confianza total en la provisión de Dios, las instrucciones del maestro, y vemos que el Padre, Yeshua, nos manda a predicar. O sea, no es tiempo de hacer silencio. El mensaje sigue siendo claro: arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. No todos van a aceptar el mensaje, pero la palabra debe ser anunciada y no podemos esperar un escenario perfecto, un escenario de color de rosa, ni una audiencia ideal. Ve a donde hay necesidad. Entonces, hay un llamado a sanar, porque el reino no es solo palabra, también es poder. O sea, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ahora, obviamente, el aceite no es un amuleto. El aceite no sana. El aceite no es que eh, vas a ser sano a través del aceite. Tú eres sano a través de tu fe. Y si es la voluntad del Padre, el Padre te sana. Entonces, hoy sanamos con consuelo, oración, restauración espiritual y ayuda práctica. Y el evangelista no solo predica, también toca las heridas del alma. También Yeshua entonces nos va a enseñar a actuar, el llamado a actuar. Yeshua no envió a sus discípulos con títulos, sino con misión. No necesitaba mucho equipaje, solo fe y obediencia. Vemos, ¿verdad?, que hoy tú también estás llamado a actuar. O sea, no esperes sentirte preparado. Si Él te envía, Él te va a respaldar, ¿verdad? Entonces, eh, vemos por qué estaban ungiendo con aceite. Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué s- estaban, o sea, por qué? ¿Por qué se ungía con aceite? Y lo vamos a conectar con la Torah, bien rapidito. Entonces, el aceite, ¿verdad? Tiene un simbolismo espiritual del aceite: consagración, apartado para Dios; santidad, la presencia del Espíritu de Dios; sanidad y restauración, autoridad espiritual. O sea que el ungir con aceite era un acto visible de algo espiritual invisible, que la persona o cosa quedaba dedicada para un propósito divino. No es que el aceite tenga un poder en sí. Incluso cuando vamos a Éxodo 30, 22 al 33, vemos que dice: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Ese aceite se debió de usar para ungir el tabernáculo, su utensilio, el altar, ungir a Aarón y sus hijos como sacerdotes, y nunca debió usarse con fines comunes. Entonces, en Levítico 8, 10 al 12, sobre la consagración sacerdotal, y el número 33, ungidos para servir. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, los cuales fueron ungidos y consagrados para ejercer el sacerdocio. También se usaba para ungir a los reyes. Samuel unge a David, y vemos que Yeshua no fue ungido con aceite terrenal, sino con el espíritu de santidad, y todo creyente que recibe al Espíritu está ungido. Ahora, eh, basado
en Marcos 6 para ir un poquito avanzando. Vemos, ven un momentito para buscar el... Ok, ¿cómo se reconocía entonces a un ungido según la Torah, verdad? Como les había dicho, pero yo quiero, estoy buscando un... Ok, debe un momentito acá para... Ok, cuando dice y saliendo predicaban que todos se arrepintieran y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite. Es para que ustedes vean, ¿verdad? Que sigue vigente el ungimiento con aceite, aunque obviamente en el antiguo pacto se usaba para cosas importantes, ¿verdad? Como les había dicho, como el sacerdocio, eh, los reyes. Entonces, la unción con aceite no era una superstición ni una fórmula mágica, sino un acto simbólico de fe, intercesión, autoridad espiritual, dependencia del poder de Dios. Entonces, cuando vamos a Santiago 5 14 y 15 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la congregación y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo. No dice, y la oración del aceite, la oración de fe. Entonces, la Torah enseñó que el aceite era para consagrar, para santificar, apartar para Dios, servir en santidad, ¿ok? Entonces, en los versos 14 al 29, se está hablando acerca de la muerte de Juan el Bautista. Toda esa historia de Marcos 6 14 al 29, no quiero leerlo completo, pero para darle un resumen, Herodes confuso cree que Yeshua es Juan resucitado. Muerte de Juan por causa de la verdad que incomoda y entender que el mensaje puede provocar un rechazo violento. Entonces, Juan el Bautista no murió por ser violento ni rebelde, murió por decir la verdad. O sea, en un tiempo donde el pecado era tolerado en los palacios, él no guardó silencio, su mensaje confrontaba, su voz no se vendía. Entonces, la verdad confronta, no halaga. Herodes respetaba a Juan, pero su conciencia, la conciencia temblaba y muchos hoy también quieren escuchar mensajes suavecitos, ¿verdad? Pero el evangelio no es entretenimiento, es verdad que sacude corazones. Y Juan fue claro, lo que hace está mal y no se retractó. Ahora, cuando yo digo que acerca de que no se puede suavizar el mensaje, tampoco no es, ¿verdad? Hablar en el amor despiadado. No es que también, porque hay manera de tú decir las cosas. Entonces, eh, vemos aquí algo bien interesante, que habrá consecuencias por hablar con valentía. Hablar lo que Dios dice no siempre te hará popular. Juan fue encarcelado y finalmente asesinado, no por falta de sabiduría, sino por exceso de integridad, y a veces el precio de la verdad, ese rechazo, es la burla o incluso la pérdida de la vida. Entonces tu voz puede ser silenciada, pero el mensaje permanece. Entonces, aunque mataron a Juan, su mensaje no murió. Yeshua continuó su legado. Los discípulos siguieron, ¿verdad? Y tenemos que levantar esa misma voz a hacer lo que Yeshua hizo. Ahora se habla del milagro de los panes. Esto de los milagros de los panes, esto de los milagros de los panes, ¿verdad? En Marcos 6 30 al 44. Tiene una relación profética con las 12 tribus de Israel.
Pero hay una compasión del Mesías donde al ver a las multitudes como ovejas sin pastor, milagro con recursos limitados, tenían 5 panes y 2 peces, y Yeshua lo que hizo fue alimentar el cuerpo y el alma. O sea, Yeshua multiplicó lo poco cuando hay compasión. Entonces, 12 sectas, un eco profético a las 12 tribus de Israel. Y 12 cestas llenas es una imagen profética del propósito de Yeshua, restaurar a las 12 tribus dispersas, según Ezequiel 37, 15 al 28. A través del milagro, no solo sacia el hambre física, sino que anuncia que el reino está proveyendo para todo Israel, tribu por tribu. Entonces, vemos del 30 al 44 en el versículo. Versículo 41 dice, entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió los panes, y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron, y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5.000 hombres. Para que usted tenga una idea, déjenme poner aquí rapidito. Perfecto. Entonces, la compasión por las ovejas sin pastor representa a Israel desorientado. Cuando Yeshua ve a esa multitud de verdad como ovejas sin pastor, está haciendo una referencia directa a Números 27, 17, donde Moisés pide un sucesor que guíe al pueblo para que no quede como oveja sin pastor. Entonces, este milagro conecta eh, el- lo que es el mesianismo con la restauración del pueblo de Dios, no como individuos desconectados, sino como un cuerpo unido, el Israel redimido. Entonces vemos aquí que el pan que desciende del cielo, una misión completa del Mesías. ¿Ok? Ahora bien, en- vemos que los panes y los peces no solo apuntan a la provisión física y en el contexto judío, ¿verdad? El pan simboliza la Torá y en Yeshua está el pan vivo, Juan 6:35, es de alimento eterno y enseñanza que transforma. Entonces vemos que el pan fue partido y las sectas se llenaron porque el Mesías no vino a perder ninguna sola tribu, sino a restaurarlas todas. Entonces, esas 12 sectas indican que hay abundancia para toda la casa de Israel. Ahora, Yeshua camina sobre el mar, Marcos 6, 45 al 52. Vemos a los discípulos en la tormenta, luchan hasta que ven a Yeshua. Él se revela en medio del temor. Y yo quiero decirte, ¿verdad? Que la tormenta no significa ausencia de propósito. Fíjate que en el verso 45 dice la palabra, y Yeshua mismo los obligó a subir a la barca, donde estaban allí por obediencia, no por error. Y vemos que cuando esto enseña que cuando caminas en su voluntad habrá tormentas. La lucha, ¿verdad? No siempre es señal de desvío, muchas veces es el camino hacia la revelación. Entonces, vemos que remaban sin rendirse hasta que lo vieron. Aquí vemos, ¿verdad?, que los discípulos luchaban contra el viento en la cuarta vigilia. Esa cuarta vigilia era entre las 3 y las 6 de la mañana, horas de esfuerzo sin avance.
pero no se bajaron de la barca y eso fue clave, ¿sabes? Porque Yeshua los vio y Yeshua no vino cuando comenzó la tormenta, cuando comenzó esa prueba, sino cuando más lo necesitaban, porque el Padre Celestial viene a nosotros cuando más lo estamos necesitando. Entonces, el evangelista, el discípulo, el creyente, debemos de aprender a resistir hasta que lo vea venir caminando sobre lo imposible. Entonces, hay ahí lo que viene siendo, ¿verdad? El evangelio en medio del caos. Cuando Yeshua sube a la barca, el viento cesa y esta escena tiene un eco poderoso del Éxodo, donde el Dios que domina el mar, como en el cruce del en el Mar Rojo. Entonces, queremos presentar a un Mesías que no solo calma la tormenta, sino que camina sobre ella. Entonces, tenemos que entender, ¿verdad? Que aunque la tormenta sea fuerte, aunque la tormenta sea dura, aunque la tormenta sea que pensamos que no va a resolver, tenemos que entender que aseguras esa presencia. Y cuando no ves al Mesías, él sí te está viendo. Es momento de remar con otros en el proceso, ¿verdad? Hasta que vean al Salvador. ¿Ve? Hubo un milagro en Genezaret, Marcos 6 53 al 56, donde podemos ver aquí que multitudes lo reconocen y corren hacia él, sanidad incluso al tocar su manto. Y dice Marcos 6:56, y donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que los dejase tocar siquiera el borde de su manto. O sea, esto está, créeme, espectacular. ¿Ok? Fíjate que algo interesante acá, ¿ok? Y que había una fe en unidad, una atmósfera de milagro. O sea, porque no se trata de la fe de uno solo, sino de una comunidad expectante. O sea, hay que ir en expectativa. O sea, personas de distintas aldeas, campos y ciudades se movilizaron con una sola convicción. O sea, si Yeshua pasa, algo va a suceder. Entonces, tenemos que venir, ¿verdad? Con expectativa de que algo va a suceder. Y esta es la fe colectiva la que abre portales de manifestación del reino en lugares donde parecía imposible. Y fíjate que hay una sensibilidad espiritual porque esta gente no solo esperó milagros, discernieron el momento, supieron que la presencia de Yeshua requería acción inmediata, por eso trajeron a los enfermos a la calle, al aire libre, rompieron protocolos y estructuras. Entonces, tocar el manto fue en la cobertura del Mesías y el hecho de que querían tocar el borde de su manto no es casualidad, eso apunta al tzitzit, los flecos del talit que representan los mandamientos según el libro de Números 15, 38 al 40. Y al tocarlo estaban reconociendo quién era él realmente, el ungido, el que cumple la Torá. Y eh, cuando una comunidad cree, el reino se manifiesta, donde hay fe colectiva, el cielo se abre. Entonces vemos aquí que busca corazones que anhelen más que religión, una manifestación del reino. Y el evangelismo profético no compite con métodos, fluye con el espíritu, el mover colectivo de fe hace que Yeshua se detenga y sane.
Yo, yo voy a estar realizando, tengo un canal secundario que de hecho lo abrí el viernes. Ahí me voy a concentrar full en lo profético. Y en este canal, restaurando, entonces es más evangelístico. Y realmente voy a hacer una serie de cómo predicar con tu testimonio, qué mejor manera de tú predicar con tu testimonio. Voy a hacer una serie una serie bien larga sobre eso y vamos a estar dando el 5 de agosto, ¿verdad? Una escuela profética y quiero promocionar también, ¿verdad? A la emisora. Quiero que se suscriban, pero me promociono porque no para vanagloriarme, sino para que las personas puedan unirse a, a estudiar la palabra, no tan solo conmigo, hay hermanos, ¿verdad? Que otros se dedican a enseñar, otros a predicar, pero es importante dar enseñanza acerca de lo profético y porque estoy en expectativa. Así que muchas bendiciones, suscríbete al canal, dale like, dale a la campanita y nos veremos el próximo miércoles en la emisora radial Semillas de Reino y todos los sábados a las 9 de la mañana este mismo video será transmitido a mi canal de YouTube Restaurando el Diseño Profético. Todos los chavas se subirán los videos de la emisora. Así que muchas bendiciones, que Adonai te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Y recuerda, atrévete a caminar con Yeshua. Shalom.